Buenos días a todos y tenemos una nueva oportunidad para estar juntos de esta manera y nos hace mucho bien empezar así teniendo un tiempo de recordación. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a pensar en lo que Dios hizo por nosotros. Vamos a recordar aquello que ocurrió tiempo atrás, pero que es una realidad totalmente actual en nuestras vidas. Y yo quisiera invitarlos a leer en Tito capítulo 3, los versículos 3 hasta el versículo 8, para encontrarnos con esto que debemos recordar, porque hay un antes y un después en la vida de todos aquellos que nos hemos encontrado con el Evangelio transformador de Dios a favor nuestro. Y dice Tito capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este es el antes del Evangelio, el antes que era una vida sin Dios, alejada de Dios. Y el versículo 4 dice pero, porque ahora viene el gran cambio, el después. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El antes y el después. Ocurre o es posible que una vida sea transformada y que podamos hablar de un antes y un después porque Dios manifestó, y acá se nos dice, ¿no?, su bondad, manifestó su amor, manifestó su misericordia. Más adelante, versículo 7, manifestó su gracia. Todo lo bueno de Dios fue desplegado a favor nuestro. Y fíjense, en este pasaje se habla de Dios el Padre, se habla de Jesucristo, el Dios Hijo que vino a salvarnos, a morir por nosotros. Se habla de Dios Espíritu Santo, aquel que fue derramado en nuestros corazones. La Trinidad completa, obrando a favor nuestro en esta obra de salvación por nosotros. ¿Qué queda para nosotros? Bueno, acá se nos dice, ¿no?, que nos ocupemos en buenas obras. A partir de esa transformación que ha ocurrido en nosotros, que nos ocupemos en buenas obras. ¿Qué queda para nosotros? No olvidarnos de esto que pasó, porque estábamos totalmente perdidos, lejos de Dios. Y por el gran amor de Dios, por ese despliegue de su gracia por nosotros, hoy nosotros podemos decir que Él nos salvó. Dos palabras con las que comienza el versículo 5 que contienen todo el mensaje del Evangelio. Nos salvó. No nos podíamos salvar, Él nos salvó. Que Dios nos bendiga en este tiempo especial en su presencia, que lo aprovechemos bien y que podamos disfrutar, recordar una vez más lo bueno que Dios ha hecho a favor nuestro. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó.
Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. corazón, díselo.
Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación,
tal, hermanos? Ya van casi 6 meses. Faltan escasos 10 días para cumplir 6 meses de este nuevo ritmo de domingos que se van pasando sucesivamente uno tras otro. Parece mentira, pero los días corren. Y nos llevan también a meditar, pensar más en cosas que son del Señor. En estos días estaba pensando en aquel famoso capítulo de Lucas 15. Un capítulo que ha quedado y ha pasado también a la historia de la literatura universal, por los 3 relatos allí contenidos. Muchos intelectuales han hecho análisis de lo escrito y de cómo está redactado y de los cuadros que se presentan y del panorama o de la psicología de los personajes. Otros, a lo largo de los siglos, han tratado de dar determinadas interpretaciones acerca de estas parábolas y en especial la del hijo pródigo. Algunos han comentado de que allí se ve un encuentro o una clara visión de lo que es el mundo judío opuesto al mundo pagano. Otros tratan de mostrar lo que ha pasado como una interpretación espiritual o alegórica y la participación de ángeles. En el siglo XVII, el famoso pintor holandés Rembrandt hizo un cuadro, una pintura maravillosa, referida o titulada El regreso del hijo pródigo. Y así aparece la escena del padre rodeado de los sirvientes y del hijo mayor, abrazando al hijo menor que está arrodillado ante los pies del padre con su corte, digamos, con su cabellera recortada casi como en señal de castigo por la vida que había llevado, y arrodillado pidiéndole perdón al padre, y el padre lo abraza. Y algunos han interpretado que el pintor estaba buscando la identidad de ese padre y queriéndolo asemejar o asemejarlo con Dios, el padre. Entonces él pinta un brazo del padre que lo está abrazando, un brazo más flaco, como si fuera un brazo femenino. Y algunos hasta llegan a entender que así está queriendo resumir el verdadero amor, no solamente del padre, sino el verdadero amor que está en el padre y en la madre. Son cosas que se han tratado de interpretar. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Cuál es la realidad de estos relatos que encontramos acá y que son tan maravillosos y tan gráficos? Yo creo que, salvo el relato de la cena del Señor, y allí la mano de Judas mojando y participando de esa cena, yo creo que es el único episodio tal vez que puede competir con estos episodios aquí narrados tan magistralmente por Lucas. En el primero nosotros encontramos la oveja que se va, que se pierde, y el pastor que la va a buscar. Una característica del animal, ¿cuál era? Se había perdido, no podía regresar. Entonces el pastor va a buscar a la oveja que se había perdido, porque sabía que esa oveja no tenía capacidad para regresar. Y muchos entonces entienden cómo Dios busca al hombre, y está aquel hombre que en su pecado no tiene capacidad para regresar, y el pastor lo va a buscar. Pero también está el hecho de que, ¿por qué lo hace el pastor? Por una ventaja económica, porque perdió un capital, era el 1%, eran 100 ovejas, y las 99 estaban a buen resguardo, solamente una. O lo hace tal vez porque como un signo de piedad. Y aquí entonces el autor de Lucas y el Espíritu de Dios nos hacen ver cuáles podrían ser las características de esa búsqueda, de ese encuentro. El segundo relato es el de la viuda, de la mujer que pierde una dracma y revuelve la casa hasta encontrarlo. Sí, se goza, porque encontró algo que para ella era valioso, una dracma. Dicen que una dracma era un poco menor o un poco menos del jornal de un día de un obrero. Y esta mujer, por aquello que parecía poco, aunque eran 10 dramas y había perdido una, esta mujer lo encuentra y se goza. ¿Pero de qué se está gozando? De algo que parece inalterable, es un metal, algo que no tiene capacidad de reflexionar y de volver, de algo que no tiene capacidad de perderse por sí mismo, sino porque otro lo manipula mal y se pierde.
Es decir, que aquí estamos viendo el extravío y el encuentro. El extravío de la oveja, el encuentro del pastor y su oveja. El extravío de una moneda y el encuentro de la dueña de esa moneda con este metal frío, pero precioso para ella también. Ahora llegamos así a la parábola del hijo pródigo. Y aquí hay un ingrediente más, que es el regreso. No solamente algo que se pierde el hijo, no solamente algo que se encuentra con el padre, sino que regresa el hijo a la casa paterna. Y dice Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo el Señor: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y termina esta parábola en el versículo 32, diciendo el padre al hijo sabio, recto, al hijo mayor. Le dice: mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y ahora con la parábola del hijo pródigo se inicia un cuadro de las relaciones humanas, un cuadro en el que se ve la psicología de 2 hermanos y de un padre. Dice que el hijo menor pidió la parte de su herencia y el padre le repartió, pero no dice que le repartió, dice la escritura: les repartió. Es decir, que la herencia fue repartida para los 2 hijos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Los resultados que nosotros observamos acá. Es que el hijo menor recibe su parte y se va. El hijo mayor recibe la suya y se queda. Pero hay otra diferencia que no lo dice aquí, pero que eran las costumbres de la época y la ley. El hijo mayor, por ser mayor, por haber sido el primogénito, el primero en asegurar descendencia del padre, debía recibir 2 partes de la herencia. Es decir, que la herencia del padre, en el caso que eran 2 hijos, tenía que ser dividida en 3 partes. 2 partes para el hijo mayor y 1 parte para el hijo menor. Pero esto cuando el padre moría. Sin embargo, el padre acá hace el reparto, accede al pedido del hijo. Y este hijo menor, creyendo que sabía todo, se va a vivir perdidamente. Pero observan también que acá no tenemos en este hogar, el padre, el hijo mayor y el hijo menor, acá no tenemos nosotros un relato de la madre. No sabemos si la madre vivía, no sabemos si la madre había fallecido, pero hay una gran ausencia en este relato, el relato de la madre. Aparece acá un vínculo de relaciones entre el padre y los 2 hijos. Ahora, este vínculo es el que el hijo menor lo quiere cortar, se va lejos. Y dice ahí en la escritura que viviendo perdidamente, gastó todo. Y es necesario que antes de proseguir con el análisis de esta parábola, pensemos por qué el Señor inicia este capítulo 15 dando estas 3 parábolas: la de la oveja, la de la moneda y la del hijo que se va lejos, el hijo pródigo. Es que se está dirigiendo a los fariseos y a los escribas, aquellos que eran los sanos, los correctos, aquellos que eran los estudiosos de la palabra, aquellos que sabían cuál era la verdad que había que aplicar y perseguir continuamente. Entonces, aquí ahora, el Señor le va a mostrar a estos fariseos y publicanos cuál era la verdadera realidad que debían adoptar. Por un lado, como pueblo de Dios, como pueblo de Israel, cuál tenía que ser la actitud de ellos. Y evidentemente aquí se ve la parte negativa, pecadora del pueblo de Israel, de los judíos, y se ve aquí también entonces la parte excelsa, excelente y el comportamiento correctísimo de aquellos que entendían que tenían toda la verdad. Y en medio de eso está el Padre. Dice que el Hijo, estando allí apartado en una región muy, muy lejana, gasta todo en disolución. Luego nos enteramos por el final de la parábola, cuando el hijo mayor le reprocha al padre que lo había gastado todo en la prostitución, en rameras. Pero una vez que gasta todo, se queda sin recursos, no tiene a qué recurrir más que a lo que para un judío era indigno.
no solo cuidar cerdos, sino también pretendía alimentarse de las algarrobas, del alimento más común que se les daba a los cerdos. Y nos dice aquí la Escritura que tampoco podía. Ahora acá, a partir de este momento, se va a iniciar un hecho nuevo en el relato de estas tres cosas que se pierden. La oveja fue encontrada por el pastor, la moneda fue encontrada por la mujer. Pero ahora acá, este hombre, este hijo menor, cuando se ve solo, desamparado, reflexiona, piensa y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué significa? Nos está mostrando acá la Escritura cómo el ser humano tiene capacidad de reflexionar y considerar su conducta delante de su Padre. Es decir, acá se está mostrando, por un lado, la voluntad del Padre que dispone y que resuelve repartir lo que se le reclama, aunque no tenían derecho, y por otro lado, la voluntad del ser humano que, perdido se va lejos, y ahora recapacita. Es el libre albedrío. Acá Dios nos está enseñando que nosotros como seres humanos tenemos voluntad y libertad, pero que desgraciadamente la voluntad humana mayormente no coincide con la voluntad de Dios. Y el hombre en su libre albedrío cae en el desvarío, en el descreimiento, en la lejanía, en irse lejos de Dios. Entonces, aquí aparece el ser humano. En esas relaciones interpersonales se ve solo y se da cuenta lo que perdió, lo que dejó, reflexiona y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Miren que la diferencia con la oveja no podía reflexionar. La oveja no sabía volver ni podía pensar en volver. En cambio aquí ahora, el hombre puede pensar, puede reflexionar y sabe volver. ¿Dónde va a volver? De dónde salió. Pero claro, ¿de qué manera va a volver? ¿Ejerciendo autoridad? ¿Reclamando algo? No. Con un verdadero reconocimiento dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy ya digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? ¿Voy a pedirle a mi padre que me reintegre a mi lugar de hijo? No puedo. Ya me llevé todo, perdí todo mi derecho. ¿Qué le dice? Hazme al padre como uno de tus jornaleros. Pero noten ustedes esto. El hijo no llega totalmente a la casa del padre. Es que en la puerta estaba el padre. Y el padre, al ver a la lejanía al hijo, va a su encuentro. El hijo perdido volvía, pero el padre no apela al orgullo, a un falso paternalismo, sino que va, lo encuentra, lo abraza y lo trae a la casa paterna. Fíjense ustedes qué gráficamente demuestra este vínculo paterno. Un padre que tal vez estaba solo, sin esposa, un padre que debía actuar y tratar de ver qué hacía con su casa, con sus hijos. Un padre que ve que el hijo menor se le escapa y que ya se pierde, pero lo seguía esperando. Y cuando ve de lejos que viene, no espera reflexionar para decir qué vamos a hacer. El impulso de amor lo lleva a ir y abrazarlo. Padre, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí la Escritura nos dice que el padre casi ni le deja decir esto. ¿Por qué? Porque lo abraza, lo quiere, lo ama y no le recrimina. Este es el vínculo de un padre en la voluntad de Dios. Así como Dios va al encuentro del pecador que vuelve y se quiere encontrar con Dios, así como el pecador reflexiona y haciendo ejercicio de su libertad vuelve al Padre, así también el Padre espera a ese hijo apartado y lo va a buscar. Pero entonces dice al mayordomo que haga matar el becerro gordo, que le ponga el mejor vestido, el anillo, el calzado. Es decir, el calzado significa que le está dando esa categoría de amo, de dueño, de hijo de la casa. Porque los esclavos iban descalzos. Este hijo
no podía estar descalzo o mal calzado, tenía el mejor calzado. Necesitaba estar bien calzado. El padre lo quiere y le restituye esa dignidad que el hijo mismo había perdido. Pero está el segundo, que es aquel que hizo buena letra, aquel que se quedó con su parte, pero que todavía no había entrado en ejercicio de la herencia doble que recibía. Porque el padre dice, hijo, tú sabes que todo lo mío es tuyo. ¿Qué le está diciendo? Que el padre ya le había dado a él efectivamente sus 2 partes, pero que el hijo le había dejado para compartirla con su padre. Era sano esto. ¿Cuántos están esperando que alguien fallezca para hacerse de la herencia? ¿Cuántos pretenden tal vez entrar en ejercicio de esas herencias antes de que fallezca el padre? Hoy día se acostumbra a hacer una escritura, pasemos a nuestros hijos las propiedades, que bueno, propongamos con reserva del usufructo. Es decir, todavía que queremos ejercer nuestros derechos y vivir en la casa que hemos construido. El padre ejercía plenitud de derechos sin ya todo de su hijo mayor. El hijo mayor es aquel que habiendo hecho bien las cosas, habiendo respetado el hogar paterno, habiendo respetado con cariño al padre, el hijo mayor es aquel que ahora aparece allí como el que está mal delante de su padre. Le recrimina, ¿cómo perdonas a este? ¿Cómo le recibes de esta manera? Y el padre dice, hijo, acuérdate, este es tu hermano que se había perdido, ha vuelto. Y el Señor por eso termina esta parábola con una gran exhortación hacia los fariseos y escribas, porque dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El muerto vive, el perdido es encontrado. Y esta es la gran realidad. El muerto en delitos y pecados vive en Cristo Jesús. El perdido, lejos de Dios, es hallado por Dios. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la gran lección aquí. Pero por sobre todo, y más en esta época deberíamos tenerlo en cuenta, surge una gran lección acá. Hay un vínculo de amor establecido por Dios en la creación, que es el hogar. Un vínculo que es indisoluble. El hijo menor se fue y cortó con ese vínculo, pero el padre estaba en la casa manteniendo y esperando que ese vínculo siempre volviera a ser efectivo. El hijo mayor, cuando ve que el hermano viene, no quería tener vínculo con su hermano, pero el padre se queda allí, firme en la casa, y le enseña que debe tener vinculación con su hermano, porque es lo que naturalmente Dios ha establecido, ese vínculo familiar. Hoy día, el matrimonio establecido por Dios está deshecho en el mundo. Antes el mundo socialmente respetaba lo establecido como matrimonio. Hoy día los vínculos familiares no se respetan. Aquí tenemos la gran lección, lo que Dios nos está enseñando. Aquí sabemos que nosotros, aunque no querramos, debemos aprender a mantener este vínculo. Nosotros somos doblemente familia. Familia en la carne, familia en la fe. ¿Cuál es nuestra conducta con nuestra familia en la carne? ¿Cuál es nuestra conducta con nuestra familia en la fe? ¿Sabemos mantener nuestros vínculos en la fe? Somos hermanos en Cristo. La palabra nos dice sobrellevar las cargas los unos a los otros. Debemos querer a aquel hermano que como la oveja se pierde y después no sabe volver. Debemos querer y orar por aquel hermano que ha sido salvo, pero que tiene ciertas durezas, como el metal, como esa dracma que se pierde. Y hay que rescatarla y volverla a ubicar en el vínculo de la fe. Pero por sobre todas las cosas, debemos ver y no erigirnos en los jueces. Porque si no, somos como aquel mayordomo al que su amo le había perdonado mucho. Y luego él no perdonaba a los demás. ¿Y cuántos que se pierden y vuelven se creen después en condiciones de
juzgar al hermano. Hay un vínculo que es un vínculo de amor, un vínculo establecido por Dios y que debe ser mantenido por los padres y los hijos. Las familias siempre van creciendo, se van multiplicando y después es difícil mantener tantos vínculos familiares. Yo recuerdo cuando éramos chicos, de la familia Vicio nos reuníamos todos para fin de año y cuántos que éramos. Y la última vez que estábamos reunidos, ya grandes algunos de nosotros, teniendo casi entre 18 y 20 años, éramos 48 primos. ¿Qué habrá sido todo eso? Nos cuesta después encontrarnos. Pero hay un vínculo de amor. Pero después está la familia más restringida. Y debemos nosotros cortar el cordón y establecer nuestro hogar. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero no nos dice que el dejar a su padre y a nuestra madre es desvincularnos, un vínculo de amor respetuoso para aquellos que nos dieron la vida. Y los padres tienen que querer a sus hijos. Pero el querer a los hijos no significa tolerar el pecado. No significa compartir el pecado por retener a los hijos. Debemos explicar a los hijos el pecado en el que puedan caer, para que ellos reaccionen también. No hagamos como el sacerdote Elí, que no molestaba a sus hijos, pero debemos, por sobre todas las cosas, orar por ellos para que se mantenga ese vínculo familiar y se respete los principios de Dios en casa. Y que en casa es un principio que debe ser mantenido por lo que dice la palabra de Dios y no por lo que dicen los hombres y no por las modas de turno de cada generación. Hoy día hay tantas cosas que atentan contra los principios del vínculo divino. Hoy día hay tantas cosas que a veces nos confundimos y cuando nos damos cuenta hemos caído en el error por querer ser cariñosos y por amar a nuestros hijos. Amemos a nuestros hijos, defendámoslos y luchemos por ellos. Pero como dice la palabra, compra la verdad y no la vendas. Y este padre es lo que el Señor está enseñando acá. Él está en el medio, en el centro del vínculo familiar. Responsabilidad paterna, que implica a las madres también. No nos olvidemos de esto. Responsabilidad de los padres para que los hijos tengan ese vínculo entre ellos y con Dios. ¿Cuánto debemos orar por nuestros hijos? ¿Cuánto debemos orar por nuestros familiares? ¿Cuánto debemos orar para mantener ese vínculo de paz y de amor? Y de verdad, Y así, fíjense ustedes cómo en estas tres parábolas tenemos el encuentro que Dios está buscando, con distintas características. Como decíamos, aquel que se va y después no sabe cómo volver. Aquello que se pierde y permanece frío, pero que hay que rescatarlo igualmente. Y aquello que reflexiona, que sabe ejercer su libre albedrío y desconocer la voluntad de Dios, que aprenda en su libertad, mala libertad, volver a la voluntad de Dios. Tenemos que saber que en el vínculo familiar la verdadera libertad está en cumplir los preceptos de Dios. Si nos alejamos de la palabra de Dios, estaremos perdidos totalmente. Aquí el hijo volvía, y volvía arrepentido, y volvía sin intención de imponer condiciones, porque sabía las causas que lo habían llevado a ese estado de deterioro espiritual y material también. El padre sabía todo lo que le podía haber reclamado y recriminado al hijo. Pero como veía que el hijo venía sinceramente, habiendo reconocido su pecado, lo abrazaba y lo amaba y lo estrechaba. No es que tenemos que recibir al que viene orgullosamente manteniendo su pecado, pero sí tenemos que aprender a recibir a todo aquel que reconoce el pecado y vuelve a ese vínculo familiar. Y por sobre todas las cosas, grabarnos a fuego. Que sea cual sea las situaciones que tengamos en nuestro hogar o en nuestra congregación, no debemos de olvidarnos que somos familia de Dios, que está establecido un vínculo y ese vínculo es indisoluble. Así como el matrimonio es indisoluble, el vínculo del resto del conjunto de la familia también es indisoluble. A veces nuestro corazón palpita cuando los hijos están lejos, porque es eso que clama adentro, lo indisoluble. Y debemos orar por eso. Y debemos alegrarnos de todo lo que ellos pueden lograr. Pero lo importante es que ellos sepan que están
siguiendo los caminos de Dios. Y no hay mayor gozo para un padre. No que un hijo sea millonario o que un hijo sea un gran erudito. Eso sí, también da alegría. No vamos a decir que no. Pero por sobre todas las cosas, para un padre, para una madre, no hay nada mejor un hijo que honre a Dios. Honremos a Dios. Oremos a Dios para que nuestro vínculo familiar se mantenga firme, cercano en Cristo y que haya fiesta y gozo en nuestra casa. Y no desmayemos, y no nos aflijamos, mejor dicho, y no pensemos que el Señor nos va a desamparar. Oremos y veamos cómo el Señor va a obrar en nuestra vida y en la vida de nuestro vínculo familiar. Aquel que persevera verá la mano de Dios. Dios, como siempre decimos, el Señor, como siempre aseguramos, porque lo hemos experimentado muchos de nosotros, nunca va a ser deudor. Oremos fervientemente, esperemos sentados en la puerta de nuestra casa para manifestar todo nuestro cariño y amor a lo que se había perdido y es encontrado y regresa. Y aquellos fariseos y aquellos publicanos tenían que volver ahora con la cabeza agacha, porque Dios les estaba mostrando que eran más dignos de ser buscados aquellos que eran los publicanos, aquellos que se consideraban pecadores, como aquel que estaba orando y decía, Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Eran más dignos de ser buscados que aquellos que decían, Dios, te doy gracias porque yo soy bueno, porque yo soy bueno. Qué alegría es poder empezar esta semana. Hemos terminado de recordar al Señor por lo que Él hizo por nosotros y que pronto nos vendrá a buscar. Y aprovechemos este periodo de encierro, de encuentro forzoso, si queremos llamarlo también así, para reflexionar y pensar. Y cuando vengan a nuestra mente todos aquellos pasajes que desde chicos hemos leído en las Escrituras, como estos de Lucas 15, demos gracias a Dios y pensemos lo que desde niños hemos podido obtener en nuestros corazones, la verdad de Dios. Y pensemos en que el amor de Dios es grande y siempre está dispuesto a ayudarnos a mantener ese vínculo. Mantengamos nuestro vínculo personal con Dios. Mantengamos nuestro vínculo personal y espiritual en familiar. Y mantengamos nuestro vínculo de iglesia, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, más que nunca, debemos revitalizar ese vínculo a pesar de estar diseminado y de vernos por estos aparatitos que tenemos y que Dios nos ha provisto, y damos gracias por esto también. Que el Señor nos bendiga y que podamos apreciar este encuentro con el Señor y este vínculo que Él nos ha dado para gloriarnos en nuestra familia cristiana y dar gracias a Dios por el vínculo familiar que Él nos ha permitido formar y darle gloria y honra a su nombre también. Que el Señor nos bendiga.